Muy bien. Entonces, vamos a hablar de estandarización de tasas, ¿no? La estandarización de tasas se hace porque los países o los departamentos, si queremos comparar, no son iguales en su estructura poblacional fundamentalmente. Entonces, si la pirámide poblacional de un país es progresiva y la otra es regresiva, no se pueden, que se llama, comparar sus tasas, cualquiera que sea ella, porque nos va a traer problemas eh, serios y distorsión. Entonces, es necesario hacer la estandarización de esas tasas para poder compararlos. Y como van a ver, los resultados son paradójicos a veces, ¿no? Les puse el ejemplo en la teoría de lunes, de comparar, por ejemplo, la tasa de mortalidad eh, por cáncer en Haití y Suecia. Entonces, si ustedes ven que, por ejemplo, vamos a hacer aquí vamos a utilizar un poquito el espacio en blanco. Regresamos acá, y hasta acá. Entonces, en el caso de Haití, su pirámide poblacional es así. ¿No? Acá. Acá. Estoy fallando ahí el pulso. Entonces, más o menos es así. Agacho. A ver, un ratito. Vamos a borrar esto. Que salió tan feo. Ya está. Poner esto acá. Listo. Entonces, la pirámide poblacional sería así, ¿no es cierto? Esto sería Haití. ¿Qué significa esto? Que tenemos una tasa de natalidad alta y una tasa de mortalidad también alta. Entonces, ¿qué va a pasar? La población se aminora. Pero si comparamos, digamos, por tercios, la población, este es un tercio y este es otro tercio, ¿no es cierto? Y entonces vemos que la población vieja, donde realmente está el cáncer, es poca aquí, en este caso, que esto es Haití. Y la población joven, o relativamente joven, que es esta, es mayoritaria. En relación a la diferencia de lo que podría suceder, ¿no?, en una pirámide poblacional más o menos así, que sería la de Suecia. Esta es Suecia y este es Haití. Entonces, en esta población, su tasa de natalidad es baja y su tasa de mortalidad también es baja. Entonces tienen una población mayoritariamente vieja y muy grande. Entonces esto no se puede comparar con esta población que es muy pequeña. Entonces, como se trabaja con numeradores y denominadores, va a resultar que si este, por ejemplo, tiene una tasa, por decir, de 5 y esta tiene una tasa de 7, entonces, lógicamente tiene mayor porque tiene mayor número de personas viejas que sufren cáncer. Acá casi no hay población que pueda sufrir cáncer. Pero, si estandarizamos las tasas por edad, vamos a ver que esto se invierte. Probablemente este 5 se convierte en 8 y este 7 se convierte en 6. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Perfecto? Entonces nos interesa hacer una estandarización para compararlas. Por ejemplo, en este país tenemos un país A y un país B. Entonces, el país A tiene el número de defunciones, su población, y recuerden cómo se calcula la tasa bruta de natalidad, ¿recuerda? ¿No? Entonces, por ejemplo, acá, tasa bruta de mortalidad es igual a, ¿qué dijimos?
¿Recuerdan? Número de fallecidos partido la población total y por 1000. Listo. Entonces, tenemos defunciones que están acá, en el país A. Estas son las defunciones. Y acá tenemos la población. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dividir estas defunciones, o sea, hablamos del total, estas defunciones con estas de esta población y nos va a dar esta tasa. Esta tasa es la que vamos a tener, quisiéramos compararla con el país B. Y entonces en el país B tenemos también defunciones, ¿no? Y tenemos una población. Pero miren, si comparamos solamente defunciones, ¿dónde tendríamos más defunciones? Acá tenemos 5.564.000 y acá tenemos 1.000.000. O sea, acá en este país tenemos más defunciones. Por lo tanto, su tasa va a ser mayor, 28, ¿no es cierto? Pese a que su población también es mayor, pero de todas maneras hay una buena cantidad de defunciones y tenemos una tasa de 28. Entonces, la primera impresión que podemos tener es ¿qué país tiene mayor tasa de mortalidad? Puede ser específica por causa o mortalidad en general, ¿ya? Digamos mortalidad. ¿Qué dice? ¿Cuál es la que tiene mayor tasa? ¿Será el país A? ¿Sería el país B? Vamos trabajando juntos, ¿ya? Para que tienen que seguirme para poder entender, si no, no van a entender nada. A ver qué dicen. Es una pregunta muy simple, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la mayor tasa de mortalidad? ¿Qué dicen? A ver, la niña de frente me contesta. País B, doctor. El B tiene mayor tasa de mortalidad. Muy bien. Entonces, este país B es el que tiene mayor tasa. Listo. Lo ponemos así. Listo. Ahora vamos a ver cómo podemos estandarizar sus tasas, ¿ya? Entonces, para estandarizar sus tasas, tenemos que conseguir una población estándar. Y esta es la población estándar, acá. Ojo. Esta población estándar, ¿cómo la construimos? Ese es el primer paso. Entonces, el primer paso es buscar una población estándar. Por ejemplo, si yo tengo dos países, puedo usar una población estándar que nada tiene que ver con los dos países. Puede ser la población mundial, por ejemplo. ¿Sí? Se puede utilizar. No hay problema. Lo mismo puede suceder si yo quiero comparar no países, sino departamentos en el Perú. Quiero comparar, por ejemplo, Lima con Apurímac. Entonces, aparentemente Lima va a tener mayor, de hecho va a tener mayor número de funciones, ¿no es cierto? Porque es mucho más grande que Apurímac. Pero de repente su tasa de mortalidad es mayor en Apurímac que en Lima, ¿me entiende? Quizás así se entiende un poco mejor ya con algo real que conocemos. Entonces, digamos que el país B equivaldría, por decir, a, si lo hacemos por regiones, de repente esto sería Lima, ¿no? Y esto sería Apurímac. Apurímac. Y entonces, ¿cómo podríamos saber? Ahí la tasa de mortalidad sería menor en Apurímac que en Lima. Entonces, ¿qué diríamos? Que Apurímac tiene una mejor estructura social, una mejor economía, está más desarrollado que Lima. No, raro, ¿no? Pero esa es la realidad. Lo mismo pasa en este país A y el país B. Entonces, ¿por qué? Porque el país B tiene una población más o menos regresiva. Si ustedes se dan cuenta, miren, esto es importante que vean las diferencias. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa con la población? La población va en aumento para acá, ¿no es cierto? O sea, la gente joven es más población que la gente vieja. Mientras que acá, miren, ¿cómo está? Está al revés. ¿Se dan cuenta? Hay más población vieja.
Entonces, quiere decir que este tiene una pirámide regresiva y la otra progresiva. Entonces, como tienen diferente estructura poblacional, no se puede comparar directamente el 18.6 con el 28.1. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estandarizar estas tasas. Muy bien. Y para estandarizar, ¿qué necesitamos? Una población estándar. Entonces, si yo voy a comparar Apurímac con Lima, puedo utilizar la población total del Perú como población estándar. Si voy a comparar Haití con Suecia, de repente tengo que utilizar la población mundial, o a veces es mejor utilizar las dos poblaciones. Entonces, ¿qué hago? Para la población estándar, sumo la población de Apurímac con la de Lima o la de Haití con la de Suecia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que acá tenemos la población A más B. Y acá estamos sumando la población del país A, que ustedes están viendo, ¿no? La población total, que es esta de 68, que está acá igual. Este 68 es igual que este 68. Y para la población B, acá son 198 millones con estos 198 millones. ¿Se dan cuenta? Entonces esta es la población B. Total, en menores de 5 años, como vamos a estandarizar por edad, es necesario hacer la separación por grupos o cortes de edad. Entonces, en menores de 15 años tenemos también las poblaciones. Lo único que hacemos es copiar las poblaciones, ¿cierto? 31, acá está, menores de 5 años. Entonces, la población, menores de 5 años, sería 19 millones que están acá, y en la población B, 24 millones, y eso está acá. Entonces vamos copiando las poblaciones del país A, que está acá, y esto viene para acá, ¿no es cierto? Y la población del país B, que está acá, y que lo llevamos para acá. Listo. Entonces ya tenemos las poblaciones. Luego, ¿qué hacemos? La sumamos, y esta es la suma. Y entonces vamos a tener la suma total, esto es total, y acá por cada menores de 15 años, etc. Hasta mayores de 64 años. Entonces ya tenemos la población estándar. Esta va a ser nuestra población estándar, entonces, para poder estandarizar las tasas. Entonces, a ver, un ratito. Bien. Entonces, teniendo esta población estándar, ya podemos trabajar lo que es la estandarización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un artificio matemático. Entonces, como tenemos esta población estándar, la vamos a copiar acá. O sea, toda esta población estándar está acá, ¿no es cierto? Que está acá. Toda esta población la llevamos para acá. Listo. ¿Y qué vamos a calcular? Vamos a calcular defunciones ficticias, pero en base a esa población total, población estándar, pero utilizando sus verdaderas tasas de mortalidad que tiene cada país. Entonces, si nosotros vemos, cada país va a tener su tasa de mortalidad por cada grupo, ¿no es cierto? Por ejemplo, este 16, eso es lo que está acá, 16, 9, 24 y 143. Estas sus tasas. Esto es real, ¿no es cierto? Estas son sus tasas reales que hemos calculado de dividir el número de funciones por la población y multiplicarlas por 1000. Entonces, estas tasas las ponemos acá y para la población B igual. Entonces ya tenemos estas tasas reales. Estas son tasas reales, no son ficticias.
lo que es ficticio, ¿cuál es? Lo que es ficticio es la población estándar. Y entonces, ¿cómo calculamos cuántas defunciones hay? Es una simple regla de 3, ¿no es cierto? A ver, si podemos hacer esto. ¿Cómo calculo la tasa de mortalidad? Esto es igual a fallecidos entre la población total por n, ¿no es cierto? O por 1000, bueno, ya es por 1000, pero entonces, ¿y esto qué me va a dar? La tasa. Entonces, si yo quiero calcular la tasa, pero a partir de estas defunciones, pero con otra población, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es, entonces, si tengo las defunciones, esto es lo que quiero hallar, ¿no es cierto? Las nuevas defunciones, pero con una nueva población. ¿Me dejo entender? Entonces, tengo la tasa de mortalidad igual de funciones partido n. Eso es lo que estaba arriba. Pero lo que hemos cambiado es la población. La tasa se mantiene. Esto era, digamos, 16, por ejemplo. 16. Esto sigue igual. Las defunciones las voy a calcular, no sé cuánto es. Y la población, esto va a ser ya no la población normal, sino la población estándar. Listo. Entonces, ¿cómo calculo F? Multiplicaré F igual, ¿no es cierto? Si es una regla de 3, entonces la tasa de mortalidad por la población estándar. Población estándar. ¿Está claro? Y entonces voy a multiplicar esta cantidad, ¿no?, por esta y me va a dar esta cantidad. Y estas serían las defunciones, porque acá estoy calculando defunciones esperadas, que son ficticias, lógicamente, pero es con una población estándar. Bien, y hago para cada grupo de edad. Lo mismo en el país B. Entonces, estas son las tasas reales de mortalidad del país B. Y esto es esto. Esta es su población, la población estándar es la misma de acá. Y entonces voy a multiplicar 3.8 por 4.461.000. Y me va a dar el número de defunciones esperadas para el país B. Y así para cada grupo de edad. Finalmente sumo todas las defunciones y voy a tener, esto es para el país A, las defunciones, y acá tengo defunciones. Entonces ya he calculado los fallecidos, ¿no es cierto?, para ambos países. Entonces, si ya tengo el número de defunciones, que es esto, ¿no?, y lo paso para acá, para calcular la nueva tasa que ya es estandarizada, la voy a dividir estos números de defunciones, pero entre la población estándar, que es esta. Esta es la población estándar. Y me va a dar y lo multiplico por 1000 para que me dé la tasa estandarizada. Esto me sale 32.4. Y en el país B lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito su número de defunciones, pero ya, digamos, defunciones calculadas en base a una población estándar, y por eso es que esta es la población estándar, es la misma de acá, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta es la misma de acá, que es la población estándar, y de esa manera multiplico por 1000 y me sale la tasa 27. Entonces, antes de estandarizarla, decíamos que la tasa de mortalidad en el país A era 18 y en el país B era 28, mucho más, eso lo hemos visto arriba. Pero estandarizada resulta que esta población tiene una tasa de estandarizada mayor de mortalidad del país A que el del país B. O sea, se invierte. ¿Por qué? Por la forma de su pirámide poblacional. No sé si queda claro. Podemos insistir un poco. No sé si gustan. ¿Alguna
¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Doctor, disculpe. Sí, ¿Podemos revisar un ejemplo más? Por favor. Es que poner un ejemplo más es números. En lo mismo podemos volverlo a repetir. Por eso yo les voy preguntando y si ustedes me contestan va a ser más fácil. Pero si no me contestan, yo no sé si han entendido o no han entendido, paso al siguiente cálculo y ya no sé si se perdieron o no se perdieron. A ver, vamos a repetir, ¿ya? Para que quede completamente claro. Entonces, a ver, vamos preguntando para ver si han entendido. ¿Cuándo hago estandarización de tasas? ¿Cuándo tengo que hacer una estandarización de tasas? ¿Quién me contesta? Es cuando se quiere realizar una comparación de las tasas, ya sea de mortalidad o cualquier tipo de tasas entre dos poblaciones diferentes. Muy bien. ¿Diferentes en qué? En cuanto a su población, en una pirámide poblacional diferente. Claro. En cuanto a su estructura poblacional, ¿ya? Puede ser por edad, por sexo, es lo que más se hace. Pero hay otras estandarizaciones hasta por digamos, desde el punto de vista económico, ahí no nos vamos a meter nosotros. Pero aquí, fundamentalmente, por edad y por sexo. Entonces, tienen una diferente estructura poblacional, no la podemos comparar. Si tienen más o menos la misma estructura poblacional, por ejemplo, si yo quiero comparar Lima con Arequipa, van a tener más o menos su estructura poblacional parecida, ¿no es cierto? Entonces puedo comparar directamente sus tasas, no hay problema. Pero si son poblaciones diferentes, como por ejemplo Apurímac con Lima, Haití con Suecia, o Haití con Alemania, o con Francia, etc., entonces son poblaciones que tienen estructura poblacional diferente y por lo tanto no se puede comparar sus tasas reales directamente. O sea, en otras palabras, no puedo comparar 18 con 28. ¿Por qué? Porque como estamos viendo acá, si ustedes se han dado cuenta, esta es una población joven o vieja. A ver, vean ustedes. ¿Qué dicen? ¿Cómo será su pirámide poblacional de esta población? ¿Progresiva o regresiva? Progresiva. Es una población joven. Progresiva. Tiene más gente joven, o sea, la base es más ancha que la parte apical, ¿no es cierto? ¿Y esta cómo será esta pirámide? Vean, Sí. regresiva, miren, 24 aumenta, ancha en el medio y empieza a disminuir en la parte alta. Entonces esta tiene una cúpula bizantina. Y si tiene cúpula bizantina y esta es progresiva, no son comparables, pues, porque son diferentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es estandarizar sus tasas. Entonces, si queremos poner acá, vamos a ponerle, ¿ya? Vamos acá, los pasos. Entonces, el paso 1, ¿qué tenemos que hacer en el paso 1? Para estandarizar las tasas. ¿Qué es lo que buscamos? Una población estándar. Muy bien. Entonces tenemos una población estándar. ¿Listo? Y ya está. ¿Cómo construimos esta población estándar? Puede ser tomar la población total, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la población del Perú, en forma general, ya podría ser, ¿no? Entonces, puede ser entonces, la población estándar podría ser una población total, si es que se trata de país, ¿no es cierto? País. Pero, si es de la población total del mundo, si es que se trata de comparar países, en el otro caso, si es del país, si se trata de comparar regiones o departamentos. ¿Listo? Entonces puede ser del país o del mundo. Después es una población total. Listo. O, ¿cuál es lo que hemos hecho?
y que eso está, digamos, mejor todavía. Sumar las dos poblaciones. ¿Listo? Sumamos las dos poblaciones. Eso se puede hacer. No hay problema. Listo. Ese es el paso 1. ¿Cuál es el paso 2? ¿Qué dice? ¿Cuál será el paso 2? Entonces vamos ya. El primer paso es crear una población estándar. A más B. Listo. Estas son sus poblaciones. Hemos sumado las dos poblaciones y nos da la población estándar. ¿Qué hacemos ahora? Con esa población estándar, que está por grupos de edad, ¿no? Vamos a calcular las defunciones esperadas. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Calcular esperadas. ¿Por qué son esperadas? Porque están en base a la población estándar, ¿no es cierto? ¿Cuántas defunciones habrá? Y entonces, ¿cómo hago eso? La población estándar ¿por qué? Multiplico. A ver, me tienen que ayudar, porque si no, no están... ¿Qué multiplico? La población estándar, ¿por qué? Por la tasa de mortalidad. Por la tasa de mortalidad de cada uno total y por cada grupo etario. Entonces, muy bien, tasa de mortalidad. ¿Y por qué tengo que multiplicar la tasa de mortalidad para buscar las defunciones esperadas? Por esta fórmula, ¿no es cierto? Si ustedes están viendo acá, la tasa de mortalidad es igual al número de defunciones partido n. Pero como hemos cambiado, que es la población estándar, n estandarizado, digamos, n estándar, entonces yo quiero calcular las nuevas defunciones manteniendo su tasa de mortalidad y con esta población estándar. Y entonces lo que hago, una regla de 3, es igual a F es igual a tasa de mortalidad por la población estándar. Y entonces lo que hago acá. Entonces tengo acá las tasas de mortalidad, ¿no? Por cada grupo, no del total, ¿no? Por cada grupo de edad. Es porque estoy estandarizando por edad. Ya no considero la del 18.6, esa es total, no, esa no. Solamente por edad. Menores de 15 años, de 15 a 44, de 45 a 64 y mayores de 64. Estas tasas las multiplico por las poblaciones estándar de cada grupo, que resultan de la sumatoria de los dos países. Y entonces, al hacer esta multiplicación, tasa por población, me va a dar cuántas muertes hay, digamos, de funciones esperadas, se dice, que son ficticias. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la tasa de mortalidad real del país, pero con una población inventada, que es la población estándar. Y entonces, pero esa es la misma población que la voy a utilizar en la B. Ese es el fundamento de la estandarización. Los dos van a utilizar una misma población manteniendo sus tasas individuales. Entonces, yo voy a multiplicar esta población estándar, que es menores de 15 años, por la tasa del país A, y me va a dar este número de defunciones esperadas. Y lo mismo voy a hacer con la tasa de este país B, tasa de mortalidad de este real, por multiplicarla por la población estándar. Y entonces me va a dar este número de defunciones. Así voy a obtener un número de defunciones para cada grupo. Y al final sumo todas las defunciones. Entonces, cuando ya tengo todas las defunciones, entonces ya puedo calcular la tasa estandarizada para el país A, porque es todas las defunciones que tenía de estos 4 grupos de edad, partido la población estandarizada, porque estas defunciones corresponden a esta población estándar. Y la multiplico por 1000 para hacer la fórmula, porque acá la fórmula es defunciones partido población por 1000. Y eso me va a dar 32.4. Mientras que
en el país B, esta es la sumatoria de todas sus defunciones esperadas y voy a dividirlo entre la población estándar, que es la misma de acá, o sea, esta población estándar, y la voy a multiplicar por 1000 y me va a dar 23. ¿Qué ha pasado? He estandarizado sus tasas por edad. Entonces, ya ahora al igualar sus edades, ¿no? Porque estoy igualando sus edades porque las poblaciones se homogenizan, entonces, o sea, las poblaciones por edad ya se homogenizan, entonces ya se puede comparar. Y resulta que esta población A tenía una tasa de mortalidad de 32.4 estandarizada y esta 23. Miren, se invirtieron los papeles porque antes era 18 y esta 28, o sea, esta era más, ahora es menos. Quiere decir que esto se ha estandarizado por este problema de la pirámide que tiene su población. ¿Está claro? Preguntas. Entonces, acá estamos. 2, calcular las defunciones estándares. 3, a ver, ayúdenme, ¿cuál es el siguiente paso? 3, ¿qué es lo que hago? Doctor, una consulta. En el paso 2 todavía faltaría dividirlo entre 1000, ¿verdad? Según la regla de 3 que nos mostró. Bueno, acá. Ajá. Mm, Porque en claro, la parte del Excel de la tablita está dividido entre 1000. es por 1000 pues la tasa. A ver, claro, ya las divido entre 1000, ¿sí? Y eso es lo que me va a dar acá. Ah, pero es por 1000, ¿ah? Para calcular acá ya no necesito. O sea, esto era para calcular las defunciones, nada más. Acá es que esto en realidad no debería estar está por 1000, pero ya está considerado acá por 1000. Estas tasas son por 1000. Entonces ya no, queda fuera esto, ¿ya? Entonces lo único que tenemos que hacer es las defunciones, la tasa de mortalidad que ya está por 1000, ¿no? Por la población esperada. Estas tasas están por 1000. O sea, por eso es que ya no, acá sería por 1000, ya, entonces ya no tengo que utilizar este 1000 otra vez. Bien, entonces, miren, acá el segundo paso sería sumar las defunciones de cada país, defunciones esperadas de cada país. Luego, en cuarto lugar, ya tengo las defunciones esperadas. Si ya tengo las defunciones esperadas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago ahora? 4. Es dividir la población esperada la población estándar, estándar entre, dividir las defunciones. Dividir las defunciones cada país entre ¿qué voy a dividir? Entre la población estándar. Población estándar. Y lo multiplico por 1000. Acá sí tengo que multiplicar por 1000. Listo. Y ya tengo la quinto, entonces ya sería tener la tasas estandarizadas. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta?
Bien, entonces, esto yo les voy a pasar el Excel. Ustedes le dan una revisadita y la única manera de aprender es haciéndola. Entonces ustedes con su calculadora agarran y hacen la división, entonces sacan exactamente los valores y de esa manera entienden perfectamente. Ahora, hay otra forma de estandarizar, que es al revés. Es estandarizar el número de funciones y después se hace al revés. Pero no nos compliquemos la vida, esta es la forma más fácil y basta con que aprendan esta, ¿no? Y es la más utilizada además. Pero les digo que existen otras formas. Pero esta es la más utilizada, la más fácil, obteniendo una población total o por edades estándar, población estándar. Y a base a eso se calculan las defunciones y calculando las defunciones se calculan las tasas estandarizadas. Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso terminamos lo que es demografía, ¿ya? Si no hay preguntas, entonces nos quedaríamos ahí.